Israel, un pueblo elegido, pero un pueblo perdido. Un rey débil gobernaba la nación, y a su lado una reina despiadada había traído consigo la oscuridad. Jezabel, la sacerdotisa de Baal, había levantado altares a dioses falsos, había corrompido al pueblo y había asesinado a los profetas del Dios verdadero. Pero hubo una vez un profeta, un hombre cuyo nombre resonó en los cielos y estremeció a los reyes de la tierra. Su voz desafió la idolatría, y con sus palabras el cielo mismo se cerró durante años. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El juicio había comenzado. 3 años sin lluvia, 3 años de hambre y desesperación. Y cuando todo parecía perdido, el profeta regresó. Se alzó solo contra 450 profetas de Baal. Un pueblo entero observaba, expectante. Clamad a vuestro Dios, a ver si os responde. Los falsos profetas gritaron, se hirieron, suplicaron, pero el cielo permaneció en silencio, y entonces un simple hombre levantó su voz al cielo. Respóndeme, Jehová, para que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero. Fuego del cielo, milagros que desafiaban la razón, persecución implacable, Dios hablándole a un hombre en el silencio de la montaña, y un final que ningún otro hombre había conocido. Esta fue la historia de Elías, el hombre que desafió a reyes y dioses falsos, el hombre que no conoció la muerte. Elías, la película. En los días oscuros del rey Acab, hijo de Omri, Israel se había hundido profundamente en la apostasía, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los reyes que le precedieron. No contento con los pecados de Jeroboam, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Levantó un altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria, e hizo también una imagen de Asera. La idolatría, impulsada ferozmente por la reina Jezabel, no solo dominaba la tierra con altares paganos, sino que ella misma había emprendido una campaña sangrienta para exterminar a los profetas de Jehová. En medio de esta sofocante oscuridad espiritual y persecución, Dios levantó a un hombre del desierto, de Tisbe en Galaad, Elías, cuyo nombre mismo era una declaración de guerra contra la idolatría reinante. Mi Dios es Yahvé, un hombre vestido de manera rústica, con manto de pelo y cinto de cuero, pero investido con el poder del Espíritu de Dios. Sin previo aviso, como surgido de la nada, Elías se presentó audazmente ante el hombre más poderoso y corrupto del reino, el rey Acab. No hubo temor en su rostro, solo la autoridad de aquel que lo enviaba. Su mensaje fue directo, un juicio divino contra la idolatría de la nación. Imagina el impacto, una declaración que desafiaba no solo al rey, sino a Baal, el dios cananeo de la lluvia y la fertilidad al que Acab y Jezabel servían. Con estas palabras, Elías cerró los cielos. La sequía que siguió no sería un fenómeno natural, sino un juicio dirigido. Sin lluvia, los ríos se secarían, los campos se agrietarían, los cultivos morirían y el espectro del hambre y la desesperación se cerniría sobre Israel. Pero en medio del juicio, Dios proveyó un refugio para su siervo fiel. Apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Ketir, que está frente al Jordán. Beberás de su agua, y yo he ordenado a los cuervos que te den de comer allí. Elías obedeció sin dudar.
se retiró a la soledad del arroyo de Kerit, un lugar escondido, lejos de la furia de Acab, y allí, en ese lugar improbable, fue testigo de la fidelidad sobrenatural de Dios. Mañana y tarde, desafiando su naturaleza, los cuervos, aves consideradas impuras, le llevaban pan y carne. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. La orden era sorprendente. Sarepta no estaba en Israel, sino en Sidón, la tierra natal de Jezabel, el corazón mismo del culto a Baal. Dios enviaba a su profeta al territorio enemigo a ser sustentado por una viuda gentil, probablemente pobre y sin recursos, en medio de la hambruna regional. Una vez más, Elías obedeció. Viajó hasta Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a la viuda recogiendo leña, tal como Dios había dicho. Él le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La mujer, reconociendo al Dios de Israel por el aspecto o las palabras de Elías, respondió: Que no tengo pan cocido, solamente me queda un puñado de harina en la tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Y ahora recogí estos 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Su situación era desesperada. Estaba al borde de la inanición, con lo último para ella y su hijo. La petición de Elías parecía cruel, pero el profeta le ofreció una palabra de esperanza basada en una fe radical. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Qué prueba de fe para esta mujer! Dar lo último que tenía a un extraño, basándose solo en la promesa de un Dios extranjero. Pero ella, mostrando una fe extraordinaria, hizo conforme a la palabra de Elías, y el milagro ocurrió. Comieron él, ella y su casa durante muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios honró la fe obediente de una viuda gentil en tierra pagana, pero la prueba en Sarepta aún no había terminado. Aconteció después de estas cosas que el hijo de la mujer, dueña de la casa, cayó enfermo, y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Murió. El dolor y la angustia llenaron aquel hogar que había conocido el milagro de la provisión. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Elías, sintiendo profundamente el dolor de la mujer y la aparente contradicción de la situación, actuó con fe. Tomó al niño de su regazo, lo llevó al aposento alto donde él se hospedaba y lo acostó sobre su propia cama. Entonces clamó a Dios con una intensidad nacida de la fe y la compasión. Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y se tendió sobre el niño 3 veces, clamando a Jehová en cada ocasión. Era un acto de identificación total con la muerte del niño y una súplica ferviente por la vida. Y Jehová oyó la voz de Elías.
El alma del niño volvió a él y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó del aposento a la casa y lo entregó a su madre. Mira, tu hijo vive. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. No solo creía en el milagro de la harina y el aceite, ahora había visto el poder de Dios sobre la muerte misma. Pasaron 3 largos años de sequía devastadora. La tierra gemía, el hambre era severa en Samaria. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El momento de la confrontación final había llegado. Elías obedeció. Mientras iba, se encontró con alguien inesperado. Abdías, el mayordomo de Acab. Pero Abdías no era como su amo. La Biblia nos dice que Abdías temía en gran manera a Jehová. De hecho, cuando Jezabel estaba masacrando a los profetas, Abdías había arriesgado su propia vida, escondiendo a 100 de ellos en cuevas, de 50 en 50, y sustentándolos con pan y agua. Un hombre fiel en medio de la corte más corrupta. Elías le dirigió la palabra: Ve y dile a tu señor, Acab, he aquí, Elías está aquí. Él respondió: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y cuando decían, no está aquí, él hacía jurar a aquella nación o reino que no te habían hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y cuando yo venga y dé las nuevas a Acab, y él no te halle, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice, cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, me matará. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Abdías dio el mensaje, y Acab, que había estado buscando desesperadamente a Elías, probablemente para culparlo y quizás matarlo, fue a su encuentro. El aire estaba cargado de tensión. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahora pues, envía a congregar a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Acab, quizás por curiosidad, por desesperación ante la sequía, o sintiéndose obligado por la autoridad divina que emanaba de Elías, convocó al pueblo y a los profetas paganos al monte Carmelo. Era un lugar estratégico, visible desde gran parte del norte de Israel. Allí, ante la multitud reunida, Elías lanzó un desafío directo a la ambigüedad espiritual del pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo, quizás por miedo, por convicción dividida o por vergüenza, no respondió palabra. El silencio era elocuente. Entonces, Elías propuso una prueba definitiva, un enfrentamiento público entre Yahvé y Baal. Solo yo he quedado como profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey.
y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. El pueblo de Israel aceptó el desafío. La prueba comenzó. Los profetas de Baal prepararon su sacrificio. Desde la mañana hasta el mediodía, clamaron frenéticamente. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y habrá que despertarle. Ellos clamaban a grandes voces y, según su costumbre pagana, se sajaban con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre sobre sí, buscando provocar la compasión o la atención de su Dios inexistente. Pasó el mediodía y siguieron profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. El silencio de Baal fue ensordecedor. La impotencia del paganismo quedó expuesta. Entonces llegó el turno de Elías. Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y así lo hicieron 3 veces seguidas. El agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja por completo. Todo estaba empapado. Cualquier posibilidad de truco o fuego oculto era imposible. Entonces, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto de la tarde, el profeta Elías se acercó y elevó una oración sencilla, directa y poderosa, enfocada en la gloria de Dios y la restauración de su pueblo. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La respuesta fue instantánea y aterradora. Cayó fuego de Jehová desde los cielos. No fue un rayo común. Consumió el holocausto, la leña, las piedras del altar, el polvo de alrededor y también el agua que estaba en la zanja. La demostración del poder de Yahvé fue total e inequívoca. Al verlo, todo el pueblo se postró sobre sus rostros, sobrecogidos de temor y asombro, y clamaron reconociendo la verdad. La victoria de Yahvé fue completa. Siguiendo la ley de Dios en Deuteronomio 13, que ordenaba la muerte para quienes incitaran a la idolatría, Elías dio una orden tajante. Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Ellos los prendieron, y Elías los llevó abajo al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Fue un acto de juicio severo, pero necesario para purgar la idolatría que había corrompido a la nación. Inmediatamente después, Elías anunció a Acab el fin de la sequía. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mientras Acab subía a comer, Elías subió a la cumbre del Carmelo. Allí, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas en una postura de oración intensa y humilde. Dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. No hay nada. Vuelve 7 veces. A la 7ª vez, el criado regresó con noticias. Yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Acab subió a su carro y huyó a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, quien ciñó sus lomos
y corrió delante de Acab hasta llegar a la entrada de Jezreel, mostrando una fuerza sobrenatural. Israel había visto el poder de Dios sobre el fuego y la lluvia, pero la batalla espiritual estaba lejos de terminar. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías, el hombre que había enfrentado con valentía al rey Acab y a 850 profetas paganos, el hombre que había visto descender fuego del cielo y había orado para que volviera la lluvia, ahora, viendo el peligro y la determinación asesina de Jezabel, sintió miedo. El contraste es impactante y profundamente humano. Se levantó y se fue para salvar su vida. Huyó hacia el sur, llegando a Beerseba, en Judá, donde dejó a su criado. Él continuó solo por el desierto, un día de camino, hasta que, agotado física, emocional y espiritualmente, se sentó debajo de un enebro. Y allí, en la soledad y la desesperación, deseó morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Sentía que había fracasado, que su esfuerzo no había cambiado nada y que estaba completamente solo, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero Dios, en su misericordia infinita, no lo abandonó ni lo reprendió en su momento de debilidad. En cambio, le mostró su cuidado tierno y sustentador. He aquí, un ángel lo tocó. Levántate, come. Elías miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a dormirse, aún sumido en su agotamiento. El ángel de Jehová volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida sobrenatural, caminó 40 días y 40 noches, sin necesidad de más alimento, hasta llegar a Horeb, también conocido como Sinaí, el monte de Dios, el mismo lugar donde Dios se había revelado a Moisés y había entregado la ley. Un lugar de encuentro divino, fundamental. Allí, en Horeb, se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios entonces le dio una instrucción peculiar, seguida de una manifestación de poder y una revelación íntima. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Cuando Elías lo oyó, sintiendo la presencia íntima y santa de Dios, de una manera diferente a las demostraciones de poder, cubrió su rostro con su manto en señal de reverencia, salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí que llegó una voz a él, repitiendo la pregunta inicial. ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Dios no reprendió directamente su percepción, pero le dio una nueva misión y una revelación crucial que corregiría su visión. Le mostró que su plan continuaba, que Elías aún tenía trabajo por hacer y que no estaba solo. Ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará.
y el que escaparé de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. 7000. Elías no estaba solo. Había un remanente fiel, oculto pero conocido por Dios. Su perspectiva cambió. Renovado en su propósito y consolado en su espíritu, Elías partió de Horeb, encomendado con una triple misión divina: ungir a un rey extranjero, Hazael de Siria, a un nuevo rey sobre Israel, Jehú, y a su propio sucesor profético, Eliseo. Aunque las unciones de Hazael y Jehú, instrumentos de juicio divino, serían llevadas a cabo años más tarde por medio de Eliseo, cumpliendo así la palabra dada originalmente a Elías, el profeta procedió sin demora a cumplir la parte fundamental que aseguraría la continuidad del plan de Dios, el llamado de quien llevaría su manto. Siguiendo la orden de Dios, Elías partió de Horeb y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Eliseo venía de una familia acomodada, pues araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última yunta. Elías pasó junto a él, y sin decir una palabra, echó sobre él su manto. Este gesto simbólico era poderoso y claro en esa cultura. Era el llamado a sucederle, a tomar sobre sí la carga y la autoridad del ministerio profético. Eliseo comprendió de inmediato, dejó los bueyes, corrió tras Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Eliseo volvió, tomó un par de los bueyes y los sacrificó. Con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Fue un acto decisivo. Quemó los puentes con su vida anterior, mostrando una entrega total a su nuevo llamado. Después de esto se levantó, fue tras Elías y le servía, convirtiéndose en su discípulo y asistente fiel. Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que subiste no descenderás, antes bien morirás ciertamente. Elías fue y entregó el mensaje divino a los mensajeros, quienes regresaron inmediatamente ante el rey Ocosías, que estaba sorprendido por su rápido regreso. ¿Por qué habéis vuelto? Encontramos a un hombre que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel para que envíes a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que subiste no descenderás, antes bien morirás ciertamente. En un acto de arrogancia y desafío a la palabra de Dios, el rey Ocosías envió entonces un capitán con 50 de sus hombres para prender a Elías, quien estaba sentado en la cumbre de un monte. Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. El rey, impenitente, envió a otro capitán con otros 50. Este llegó y habló con la misma arrogancia. Varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego de Dios del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. El rey, todavía obstinado, envió por tercera vez a un capitán con sus 50 hombres. Pero este tercer capitán, habiendo aprendido la lección por el destino de los anteriores, subió y se acercó con humildad y temor. Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida,
y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo, y ha consumido a los 2 primeros capitanes con sus 50. Sea ahora mi vida de valor delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías. Desciende con él, no tengas miedo de él. Elías descendió y fue ante el rey. Allí, cara a cara, le repitió la palabra de Jehová, confirmando su juicio por haber buscado a un Dios falso en lugar del Dios verdadero de Israel. Ocosías murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. El tiempo del ministerio terrenal de Elías llegaba a su fin. Dios había determinado llevárselo a su presencia de una manera extraordinaria, sin pasar por la muerte física. Aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías al cielo, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Sabiendo lo que iba a suceder, Elías intentó 3 veces dejar atrás a Eliseo, quizás probando su determinación o queriendo ahorrarle la posible tristeza de la separación. Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bet-El. Quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Yo te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo se negó diciendo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. En Bet-El y en Jericó, los hijos de los profetas salieron al encuentro de Eliseo, pues sabían por revelación divina lo que iba a ocurrir. Sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti. Sí, yo lo sé, callad. 50 varones de los hijos de los profetas los siguieron y se pararon a lo lejos, frente al río Jordán, mientras Elías y Eliseo se detuvieron junto a la orilla. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río. Milagrosamente, las aguas se dividieron a un lado y a otro, y ambos pasaron en seco, como Israel había cruzado el Mar Rojo y el mismo Jordán siglos antes bajo Moisés y Josué. Cuando hubieron pasado, Elías supo que el momento estaba cerca y se volvió a su fiel discípulo. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Pero Eliseo no pedía el doble de poder, sino la porción del primogénito, el derecho del heredero principal para continuar el ministerio. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, caminando juntos, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apareció y los apartó a los 2. Y Elías subió al cielo en un torbellino, una ascensión gloriosa, sin ver muerte. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Eliseo rasgó sus vestidos en señal de duelo. Luego alzó el manto que se le había caído a Elías al subir. Con este símbolo de autoridad transferida, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas, diciendo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y tan pronto como hubo golpeado las aguas, éstas se apartaron a uno y otro lado, y Eliseo pasó en seco. La doble porción de su espíritu reposaba sobre él. Elías había sido llevado a la presencia de Dios de manera única, dejando un legado imborrable y un sucesor listo para continuar la obra. Su historia resonaría a lo largo de los siglos, incluso esperándose su regreso antes del día grande y terrible de Jehová. Queremos agradecerte de todo corazón por haber visto esta película hasta el final. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te pedimos que nos apoyes dándole like y compartiéndolo con más personas. También suscríbete al canal porque vienen más producciones increíbles que te ayudarán a conocer la Biblia de una forma impactante y profunda.
Dentro de un momento, en pantalla, aparecerán 2 películas que hemos seleccionado especialmente para ti. Una de ellas es la historia de Jesús, la vida y obra del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta su resurrección. La otra es la historia del profeta Ezequiel, una visión apocalíptica llena de mensajes poderosos sobre el futuro de la humanidad. Te invitamos a verlas y seguir explorando las Escrituras con nosotros. Gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga. Amén.